Existe una teoría que es la teoría de Freestone. Investíguenla, que habla sobre la energía, el principio de energía libre, el principio de mínima energía libre, en este caso, dentro de lo que es el área de la... ¡Ay! ¡Ay, lucecita, se me cayó! De lo que es el área de de la neurociencia. Freestone habla sobre una situación bien particular que ocurre en el cerebro. Freestone plantea que en el cerebro existe un principio básico de funcionamiento, que es el principio de mínima energía, donde el cerebro lo que hace es minimizar, por decirlo de alguna forma, y reduce lo que sería el error a través de un proceso de mínima energía. Investíguenlo bien. No voy a decir ahora exactamente en qué consiste este principio de mínima energía porque es una cosa súper compleja, súper larga y prefiero que lo investiguen por cada uno. Pero este principio básicamente plantea una situación bien interesante que es la dualidad que existe entre el autismo y la esquizofrenia. En este caso, los plantea como una diferencia en la forma de concebir el mundo, una forma de concebir y de concebir en términos de conciencia el mundo. Los plantea como una dicotomía, como algo que está polarizado. Plantea que el autismo es una cosa y la esquizofrenia es otra cosa. Y Freestone, en este caso en particular, lo que dice es que el autismo se encuentra en un estado de análisis del universo, de análisis del entorno, que es frecuentemente bottom-up, mientras que la esquizofrenia se encuentra en una contraparte que sería top-down. ¿Qué significa esto? Básicamente el análisis que hace el autista frente al mundo es un análisis que es desde las cosas más básicas hacia las cosas más complejas, mientras que al contrario la esquizofrenia ocurre desde las cosas más abstractas y más complejas hacia lo más básico. Esta dicotomía que existe entre la forma de concepción del mundo plantea, ¿cierto?, una disociación del uno con el otro, de los dos conceptos me refiero. El autista, por una parte, tiene una problemática bien profunda. Le cuesta salirse de los estados perceptivos de la conciencia. Esto ya es cosecha personal. Cierto que yo hablo mucho de los niveles de conciencia. El autista le cuesta mucho escaparse de lo que serían estos estados básicos de la conciencia, de los estados de la percepción, y posteriormente escalar en la pirámide de niveles de pensamiento, de niveles de concepción, de niveles de conciencia, de niveles de abstracción, de nivel, como tú quieras decirlo, de niveles de intelecto, me da igual. Pero aquí de lo que hablo particularmente es que al autista le cuesta mucho, muchísimo, salirse de este estado de reconocimiento de patrones básicos de la materia. Y al esquizofrénico, hoy estoy sangrando, ayúdame. No debería hablar mucho cuando tengo esta cosita, tengo una herida. En fin, voy a estar de lejito para los que no quieran ver eso. Y al esquizofrénico, por contrario, le cuesta salirse del estado top-down, le cuesta salirse de esta abstracción profunda de la realidad. Y esto es un análisis súper interesante para entender cómo funciona el cerebro de estas personas. Y para entender cómo podría funcionar tú, ¿cierto? Yo no soy tan polarizado de pensar que es una cosa completamente abstracta. Yo creo que naturalmente el ser humano se encuentra en un estado de análisis top-down, bottom-up, como una suerte de dialéctica en la que interactúan estas dos formas de concebir el mundo a través de una serie de procesos cognitivos, ¿cierto? En el caso de él, yo creo que también para simplificar un poquito el asunto, plantea esta distinción, ¿cierto? Y creo que tiene mucho sentido que el autista se encuentre, por decirlo de alguna forma, atrapado en este proceso, que es como decía anteriormente yo en otro video, en este proceso disociativo. Mientras que, el autista se encuentra completamente asociado, por decirlo, a la realidad más profunda, tangible, material, ¿cierto? Mientras que el esquizofrénico se encuentra completamente disociado de esta realidad, ya que se encuentra atrapado en una serie de abstracciones profundas. Creo que el cerebro funciona, además de esto, a través de una serie de bucles de retroalimentación. ¡Oh, mi luz! Lo que pasa es que... ¡Oh, mi luz! Empiezo a tocar mucho lo que sería esta cosita con
con mi pie. No puedo estar quieto. En fin. ¿Qué pasó, Laika? Se asustó el perro. En fin. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que el autista se encuentra profundamente atrapado en estos bucles de retroalimentación dentro del nivel de conciencia de la percepción. De tal forma que el autista se encuentra regularmente atrapado en sensaciones, en lo corpóreo, en lo perceptivo. De tal forma que para el autista es terriblemente estimulante lo que sería una caricia. Hoy tengo mucha sangre, ayúdenme. Para el autista es profundamente irritante estar atrapado en un cuerpo que percibe la realidad de forma muy potente. El autismo y la esquizofrenia también tienen otra serie de características que no tienen mucho que ver con lo que serían los niveles de conciencia. Creo que los niveles de conciencia, los niveles de cognición se encuentran más relacionados con lo que sería la capacidad intelectual del individuo y la capacidad y el desarrollo del individuo a través de la inseguridad, que desde mi perspectiva es el motor del desarrollo intelectual de los seres humanos. Lo que sucede aquí principalmente es que en el autismo, como ya dije varias veces, pero quiero que quede bien claro, el autista se encuentra atrapado en un bucle de retroalimentación interna dentro de un nivel de conciencia del que no puede trascender. Es por ello que estos autistas o estas personas con autismo, por decirlo de alguna forma, aparentan muchas veces ser infantiles y tienen un desarrollo tardío de ciertas cosas como la individualidad. Les cuesta. A los niños con desarrollo irregular, a eso de los 4 o 5 años ya perciben, ¿cierto?, que son una entidad separada a otros y que ellos tienen que tratar con cuidado a otros porque son distintos y por tanto, ¿cierto? En el autista esto es un desarrollo tardío, se cuesta que ocurra porque para ocurrir tiene que el autista sentirse seguro dentro de este plano de abstracción más básico para poder trascender este plano de abstracción hasta un plano mucho más complejo que sería el plano, ¿cierto?, que incluye el individuo, la empatía y todos estos procesos que serían de un nivel número 2 del desarrollo del ego, ¿cierto?, de la identidad. Porque está atrapado en un mundo donde todo se siente demasiado y por tanto percibe demasiada incongruencia, como hablaba antes. ¿Qué es lo que sucede? En base a este principio de mínima energía que hablaba al principio de Friston, al percibir mucho horror en el entorno porque está viendo la realidad en 8K, por decirlo de alguna forma, el cerebro se encuentra constantemente atrapado en bucles de retroalimentación. El cerebro está siempre funcionando. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurre una saturación, por decirlo, cuando la curva, cuando el cerebro se alcanza una curva de saturación del conocimiento referente a un nivel de conciencia, un nivel de abstracción, puede trascender este nivel de abstracción si el individuo determina que es necesario en función de una serie de características que principalmente son la inseguridad. El cerebro se encuentra naturalmente inseguro en el momento en que éste percibe errores. Y estos errores tienen mucho que ver también con la capacidad de percibirlos. Si tú no tienes una capacidad de percibir los errores debido a que tú estás viendo la realidad en 720p, que estás viendo la realidad en 480p, en muy baja resolución, naturalmente no vas a ver las disonancias que hay en tu entorno. En cambio, estos seres, estos individuos que son altamente perceptivos porque están atrapados en esta visualización bottom-up, perciben los errores, ¿cierto? La diferencia conceptual que existe para ellos, en muchos casos, cuando son niños, no cabe en su cabeza que una pera y una naranja sean ambas consideradas fruta, porque son muy disonantes entre sí, son muy diferentes entre sí, ¿cierto? A pesar de que depende, en muchos casos es lo que, dependiendo de la intelectualidad del individuo, se trasciende rápidamente el proceso perceptivo y eso ya es otra cosa, que creo que cuando hablamos de autismo también hablamos de una diversidad tan grande que es complejo poder reducir, ¿cierto?, al absurdo casi la idea. En la esquizofrenia ocurre algo profundamente distinto. Ellos se encuentran atrapados en una abstracción profunda y ellos perciben la realidad en tan baja definición. En tan baja definición, la realidad material. Cuando hablo de realidad me refiero a la realidad material, aquello que es tangible, tocable, ¿cierto? Aquello que es
sensorialmente, ¿qué está ahí? Ellos perciben en tan poca resolución que rápidamente trascienden esa realidad material para pasar a una realidad inmaterial mucho más rica, mucho más conceptualmente compleja, ¿cierto? Entonces, estas personas tienden a trascender rápidamente esta percepción para subir a un nivel de abstracción mucho más profundo, pero ellos, al no percibir errores en la materialidad porque están tan sumergidos dentro de su abstracción, no tienen la necesidad de cuestionar constantemente el entorno y por tanto tienen una percepción de la realidad completamente alterada. Ellos viven en su mundo interno, ellos viven en ese mundo interno que naturalmente es muy diferente a la realidad porque no han tenido tiempo de perfeccionar su visión. Esto tiene también mucho que ver y va por decirlo, en un eje cartesiano relacionado con la intelectualidad. Si el individuo autista o el individuo esquizofrénico tienen un alto coeficiente intelectual, por decirlo de alguna forma, van a tener estas mismas características pero multiplicadas. De tal forma que capaz que, a pesar de que está muy atrapado en lo que sería su abstracción, tiene un coeficiente intelectual, una capacidad cerebral, una velocidad de procesamiento, una cantidad de vainas de mielina tan bien puestas, un índice de eficiencia cerebral de la comunicación interna del cerebro tan bueno, que naturalmente, a pesar de tener esta situación, va a percibir más incluso que otras personas que tienen un coeficiente intelectual mucho más bajito. Y lo mismo con el autista. Capaz que el autista tiene un coeficiente intelectual tan alto que a pesar de que está atrapado en el mundo perceptual, va a tener un mundo de abstracción y va a poder comprender la sistematización mucho mejor que otro individuo que no está atrapado en el plano perceptual y que logra trascenderlo, pero que no tiene esas capacidades, ¿cierto? Todo depende mucho de esas dos cosas. Pero hablo de coeficientes intelectuales regulares, tanto en el autista como en el esquizofrénico. ¿Y qué es lo que sucede con este esquizofrénico? Esta persona tiende, por decirlo de alguna forma, a generar bucles de retroalimentación dentro de lo que es su propia conciencia, su propio ego. Se crean historias y esas historias parecen tan reales porque para ellos son reales que se retroalimentan. Buscan los errores en sus historias, se resuelven esos errores y se genera un principio de mínima energía hasta formular una realidad concebida. Y esa es la realidad que está muy profundamente en general disociada con la que percibimos las personas o la que perciben las personas que se encuentran más conectadas con la percepción y que son capaces de distinguir un guaye de un sauce, que son capaces de distinguir una guitarra de un ukelele, que son capaces de distinguir una televisión de un computador, de un monitor. El autista claramente los percibe y naturalmente al percibir tantas diferencias en el entorno tangible les dificulta poder trascender el plano. Entonces ellos, ¿qué tienden a hacer? Y aquí viene el análisis interesante. El autista tiende a refugiarse en aquellas cosas que suelen ser muy repetitivas. ¿Por qué? Porque ahí no tienen tanta necesidad de tener... A ver, por ejemplo, los Pokémon. Pokémon es el mejor caso. El autista se casa, ¿cierto? Con el mundo de Pokémon. ¿Por qué? Porque el mundo de Pokémon tiene mucha variabilidad interna en el sentido de que es como un punto justo de variabilidad. De tal forma que tienen mucha variabilidad interna, sí, pero son diferencias mínimas. Por ejemplo, está el tipo fuego, del tipo agua, del tipo lucha, pero son todos tipos. ¿Se entiende? No es como que sea la clase y el tipo. No es como que sea el monitor y el ukelele, sino que es el monitor Samsung, el monitor LG, es el monitor... Y ellos se atrapan en este mundo porque de alguna forma es su forma de estar cómodos, porque ellos disfrutan de estar desentrañando el mundo, como todos. Sin embargo, ellos al ver con tanta definición, también tienen mucha inseguridad de lo que está en el entorno, porque es difícil y porque el cerebro de alguna forma también tiende a evitar ese tipo de esfuerzos. Entonces ellos se atrapan mucho en un nicho. Yo siempre hablo sobre una forma de conocer el mundo a través de una T, ¿cierto? Bueno, no yo, sino que esto lo revisé en algún lugar, no recuerdo muy bien. Donde tenemos el eje horizontal que representa la variedad de conocimientos, la diversidad de los conocimientos, música, literatura, ciencia, historia. Y el eje vertical que representa la profundidad de ese conocimiento en un eje determinado. Entonces, puedes tener una T
donde tienes el eje horizontal muy pequeñito y un eje vertical enorme que, dice, que básicamente te dice, sabes mucho sobre una cosa en particular, y lo contrario, ¿cierto? O tienes un eje horizontal enorme, pero una profundidad muy pequeñita. En este caso en particular, el autista tendería, por tanto, habría una tendencia, no significa que sea la norma, sino que hay una tendencia a generar una T muy específica. Esto debido a que salir de ese mundo resulta muy complejo porque notan tantas diferencias que todo es muy disonante, es como todo mucho ruido, mucha incomodidad. Y por el contrario, eh, estas personas con tendencia esquizofrénica o con esquizofrenia directamente tienden a tener mucha diversidad porque, claro, ellos notan la diferencia que hay entre un barco y un avión, la notan, o sea, es muy difícil que no. Pero no, para ellos no van a entender la diferencia que hay. O sea, a menos que sean estúpidos, así mal. Obviamente pueden entenderlo porque es un ejemplo muy burdo. Pero a ellos no le va a importar, eso es mejor dicho, a ellos no le va a importar la diferencia que hay entre un avión de LATAM y un avión de JetSmart. En cambio, un autista sí, si le gustan los aviones y está en su zona de confort, quiere saber la diferencia en porcentaje de riesgo, quiere saber el tipo de motor, el tipo de tal, ¿cierto? El esquizofrénico no, va a entender que existen muchos tipos de transporte. Y esto hace dos formas de entender el mundo muy diferentes, muy distintas. Básicamente, eh, existen varios niveles de conciencia, como decía yo. Y el autista se encuentra en uno muy perceptual y el esquizofrénico se encuentra en uno, naturalmente, muy abstracto. No significa que uno no pueda entrar en el otro. No, definitivamente no significa eso. Pero sí significa que a uno le cuesta más llegar a otro. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, al haber tanta percepción, o al haber tanta abstracción, estos bucles de retroalimentación resultan casi infinitos para el autista. Salir del plano de lo perceptual, cuando no se ha considerado por él mismo que ha desarrollado un conocimiento suficiente para sentirse seguro dentro de ese plano, resulta súper complejo. En cambio, el esquizofrénico, con 3, 4 palabras ya se siente segura de que domina el plano de lo conceptual y avanza hacia el plano sistémico. Con 4 palabras, con 4 herramientas. En cambio, el autista tiene que entender todas las fórmulas matemáticas, todas las fórmulas físicas para poder desarrollar una epistemología. ¿Se entiende? Para el esquizofrénico no. Él va a querer desarrollar metasistemas a través del conocimiento de un libro de Paulo Coelho que se leyó. Porque está flipado, por decirlo de alguna forma. Está disociado de lo que funciona y lo que no es. No tiene esta percepción como de bajar a tierra. Y los otros tocan mucha tierra y estos tocan mucho el cielo. Esta dualidad es súper interesante. Y es como para estudiarla, la verdad. Y creo que, si bien estos son extremos, creo que en el ser humano regular también podemos encontrar una serie de situaciones muy similares. O tendencias, ¿cierto? Dentro de lo normotípico también podemos encontrar tendencias hacia uno de los dos lados.